Hoy es el domingo 8 de noviembre del año 2020. Ya vamos a empezar el culto con la lectura bíblica. La porción de la palabra de Dios para hoy es el libro de Jueces capítulo 2, versículos 7 a 14. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otras generaciones, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Amén. Ahora confesamos nuestra fe con el credo apostólico delante de Dios y del hombre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, quien fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo el mandato de Poncio Pilato, padeció por nosotros, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Vamos a orar con todo corazón. Señor Padre, te alabamos por tu salvación de mi vida. Te agradecemos porque nos salvaste de la pandemia. Te agradecemos porque nos hiciste estar unida en esta crisis. Te pedimos la consolación para las familias de los fallecidos por la enfermedad, entre otras. Muchos sufrimos de la crisis económica, así que nos des la bendición de la prosperidad. Que cuides a los hermanos que están de viaje. Gracias por la cancelación de la cuarentena total, pero por lo tanto necesitamos más protección tuya. Te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día. Soy inmigrante
desde el 7 de noviembre de 1987. Ya hace 33 años. Pasé 10 años de mi juventud y 15 años como misionero. Entre dos tramos pasé 10 años en Corea, pero mi identidad era un inmigrante en aquel tiempo también. En este año despedimos a mi papá y a mi suegro. No pude ir a Corea por la pandemia en este julio, pero en este octubre pude ir a Norteamérica para estar junto con mi suegro en su último momento, porque el vuelo internacional funcionaba de nuevo. Hay muchos arrepentimientos, pero esta es la gracia del Señor y la queja es la voluntad de Dios también. Va una generación y llega otra generación. Mis hijos son mayores que mi edad de mi inmigración. Mis niños han crecido bien y están buscando su futuro propio. Son orgullosos y preocupados a la vez también. La primera generación preocupa a la segunda generación siempre. Todas las generaciones anteriores se preocupan por las generaciones siguientes. Los exitosos temen que sus hijos no lleguen bien a la altura. Los fracasados temen que los siguientes se repiten. Pero ya hace 3000 años se preocupaban con la misma razón. Según el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 7 a 14. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Amén. Los inmigrantes son gente fuerte. Fueron a donde tiene otro idioma y otra cultura, dejando su tierra natal. Comenzaron la vida nueva. Superaron y triunfaron innumerables dificultades. Pero viendo a sus hijos, ellos no heredaron la fuerza de sus padres, ni heredaron la lengua y la cultura de su pueblo de sangre, pero aprendieron los malos hábitos de los lugareños. Demasiado rápido. No son coreanos ni son argentinos. Se me hacen preocupar. El envejecimiento de la Iglesia comenzó tanto en la Argentina como en Corea. La estructura
demográfica está envejeciendo, pero la iglesia va más rápido. La primera generación crecieron firmemente y gritaron en voz alta en los primeros días con las situaciones desesperadas. Sin embargo, la otra generación se ve que tienen la fe débil y la oración tranquila. Por encima, ofrecen pocos, sacrifican menos todavía. La generación de los padres obtuvo más que su capacidad, trabajaba más y descansaba menos. Se cometía la falta a veces para lograr de más. Hacía su mejor para arraigarse en el nuevo mundo, pero a sus ojos sus hijos cometen errores imitando los malos de los lugareños. Por otro lado, la nueva generación tiene cuestión de sus padres. En realidad, los respeta. Son decisivos como para dejar su ciudad natal. Son suficientemente fuertes como para echar raíces en la nueva tierra. No obstante, son extranjeros hasta su último día sin aceptar la cultura y la lengua local. Insisten las reglas de la tierra natal y rompen las reglas locales. Cambia el mundo de minuto en minuto en este siglo, pero ellos no actualizan con el ritmo del avance del mundo. Ellos son moralistas como lo hicieron la mayoría de los pioneros, y la unidad y la cooperación le hacen falta. Sin embargo, ellos exigen a sus hijos el fruto más allá de sus capacidades. Diferentes los puntos de vista entre las generaciones, ¿no? ¿Qué le da generación anterior a la siguiente? La vida. El ser humano pasa la vida de generación en generación. Un individuo no vive tanto, solo un siglo no más. Pero el ser humano mantuvo la vida durante miles de siglos, no es eterno. Pero la historia humana continuará mucho tiempo si Dios quiere. O será el fin del mundo mañana si viene el Señor. O continuará hasta que el ser humano llene el universo. Y le da el mundo más avanzado. La generación siguiente comienza en la línea más avanzada como se desarrolló la anterior. La generación mía no morimos de hambre por el esfuerzo de mis padres. Los jóvenes actuales disfrutan el desarrollo de la civilización gracias a la generación de mayores. Así se acumula el proceso de avance. Pero lo más importante es la transmisión de la fe. El éxito del padre le da la paz a su hijo, pero con el riesgo de apartarse de la fe también. Si se aparta de la fe, fracasa. La vida abundante surge de la fe firme. La mejor herencia es la transmisión de la fe verdadera, especialmente si le da los testimonios de la gracia del Señor, que le salvó de las crisis de la vida. Los herederos refuerzan la fe y mantienen mucho tiempo la paz y la prosperidad. Por lo tanto, Josué, antes de ir al cielo, según Josué 24:15, dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
y le preparó a la otra generación. Si el antecedente transmite la fe y descendiente la hereda, la paz y la prosperidad durarán por mucho tiempo. Vamos a continuar la bendición de generación en generación, ¿no? Gracias. Bendiciones. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes siempre y para siempre. Amén.